Buenas tardes, profesora, compañeros. En este día vamos a tocar el tema de la entrevista clínica en adolescentes. Para esto, los integrantes del grupo son Gianmarco Suárez Lozano, Karen Noemí Chuquimangolortegui, Willer Anthony Marín Ramos y quien está habla Ángel Manuel Sánchez Atalay. Le daré el pase a mi compañero Gianmarco Suárez Lozano. Bien, bueno, el tema de esta semana es la entrevista clínica en adolescentes. Voy a empezar explicando lo que vendría a ser la introducción. Bien, el psicólogo sabe mejor que nadie de las dificultades de una de las amnesis bien hechas. Sus pacientes no siempre tienen la capacidad, debido a su edad, ¿no? Porque ya son todavía pequeños, para aportar la versión subjetiva de sus síntomas. Y en general acá influyen mucho los padres, ya que ellos dan de notar los síntomas de sus hijos, se podría decir. Y para esto buscan aproximación a una clínica para buscar ayuda para que un psicólogo dé su diagnóstico. Cuando el paciente es un adolescente, la obtención de estos datos se exige más que en ningún otro paciente para un caso de cualificación en especial. El adolescente no siempre acude a la consulta por su propia iniciativa. Como ya mencioné anteriormente, tienen que influir los padres para que busquen así una ayuda de un psicólogo, para que ellos puedan expresar sus dolencias y sentimientos. Bien, en estos casos el consultor tiene que saber intuir, indagar en la mente del paciente, que vendría a ser el menor, y generar empatía para que la entrevista sea más amena, fluya de una manera más eficaz. Para ello debe estar al tanto de cómo es, de cómo razona y de cómo se siente el adolescente. Bien, y ser profesional que sabe ayudar sin pretender ser padre o colega o adulto, moralizante o adulto inmaduro. Bien, bueno, voy a dar el pase a mi compañera. La entrevista en el paciente adolescente. El psicólogo es el profesional idóneo para la atención de los adolescentes, ya que conoce sus antecedentes clínicos y el desarrollo del paciente. Está habituado a ver la evolución cambiante del ser humano desde el nacimiento hasta su madurez y sabe cómo tratar sus problemas. Las cualidades del entrevistador incluyen ser capaz, ser paciente, saber escuchar, dar apoyo y afecto, tener equilibrio entre comprensión y el ejercicio de la autoridad, tener neutralidad moral y sentido del humor. Pero para que su ejercicio sea eficaz, deben agradarle a los adolescentes. Si no le agradan o se encuentra incómodo con ellos, es mejor que los remita a otra parte. Este tema se divide en dos subtemas, que son los pensamientos erróneos en la relación con el adolescente, los cuales son tomar el papel de adolescente, ya que éste busca un profesional que le resuelva sus problemas y no un compañero. El papel sustituto de los padres. El psicólogo deberá escuchar y evitar juicios como los que proceden de los padres del paciente. A ver quién puede más. No se puede forzar a la acción. Nadie hace de adolescente mejor que ellos. Le resultará muy difícil convencerlos en su propio juego. Por otro lado, están los pensamientos positivos. El pediatra debe recordar los aspectos en que puede actuar positivamente en entrevista. Actuar como abogado destacando las cualidades positivas del paciente sin apoyar conductas inadecuadas. Escuchar más que hablar. Escuchar puede ser difícil, pero mejora la relación con el paciente. Inculcar responsabilidad en la resolución de sus problemas y que los adolescentes se sientan responsables de su propio cuidado. Demostrar interés por lo que nos cuentan y no minimizar sus preocupaciones. Ser positivos, ya que el humor genera buen ambiente. Es necesario tener claro lo que pretendemos obtener en la entrevista, la cual tendrá las siguientes funciones, que son determinar la naturaleza de los problemas de salud y vigilarlos desde una perspectiva biopsicosocial, crear y conservar la relación terapéutica, educar para la salud y motivar al paciente para que lleve adelante los planes del tratamiento. Bien. Continuando con la exposición, vamos a tocar desarrollo de la entrevista.
En desarrollo de la entrevista podemos ver tres maneras de entrevista. La primera sería colaboratorio paciente-padres, adolescente principal padres secundarios, adolescente solo padres opcionales. Ya. En colaboratorio paciente-padres, aquí se refiere a que todos trabajan en conjunto. ¿Qué significa esto? Que obviamente está el psicólogo, los padres y el adolescente, ¿no? ¿Por qué están los padres aquí? Los padres están aquí porque el adolescente puede que sufra alguna enfermedad crónica o tenga alguna discapacidad que necesita a sus padres tenerlos en ese momento. Pero no significa que no vaya a tener espacio solo con el psicólogo, o sea, sí lo va a tener, pero siempre va a estar dependiendo de sus padres. Luego pasamos a adolescentes principales, padres secundarios. Aquí se trabaja mayormente con el adolescente. Los padres también entran, pero en un rango menor. Entran como auxiliares para datos del adolescente, en donde puedan eh, tomar una consulta también, pero mínima, ¿no? Más se va a trabajar con el adolescente y en el contexto en general en que se encuentra. Por último, adolescente solo y padres opcionales. Aquí, para que el adolescente esté solo, mayormente se da cuando éste ya tiene mayoría de edad, en donde él ya está libre y puede irse solo a la entrevista. Sin embargo, no significa que sus padres no vayan a estar, o sea, sí van a estar, pero si es que hay algún problema muy grave, y el adolescente lo requiera o el psicólogo requiera de sus padres. Pero en la normalidad sería que pues estén solo con el adolescente, ya que es más independiente. Luego, vemos delante de paciente. En esta parte empezamos con presentar y dirigir al paciente por su nombre. Aquí este se sentirá más en confianza y en seguridad, ¿no? La persona se tratará como uno más, como amigos, por decirlo así. Luego explicar el procedimiento habitual de la consulta. Algunas personas son primerizas, novatas para entrevistas, entonces ahí el entrevistador recurre a mostrarle, mira, qué pasos vamos a hacer, vamos a empezar por esto, después seguimos esto, como orientándolo en una entrevista. Luego puede ser necesario romper el hielo. ¿Cómo podemos romper el hielo? Con preguntas sueltas, no simples. Por decir, conozco la zona en donde estamos, donde vives, si hace frío, hace calor, o algún tema en coyuntura en que está. Luego, observar la actitud. Esto se basa más que todo en la visión, la comunicación no verbal. Los gestos, no sé, a ver, otros aspectos del estado de ánimo que muestra el tipo de lenguaje, su tono de voz y cosas así, ya que este habla más que el lenguaje verbal. Luego, por último, no escribir si no es necesario. Aquí algunos psicólogos pues toman nota cuando el paciente les está hablando, ¿no? Y eso no es tan recomendado ya que el paciente pues no se siente tan en confianza, se siente en desconfianza. Y pues como que algunas cosas no le dice porque dice, a ver, no me estás tomando interés, no me estás escuchando porque estás con tu libreta, por decirlo así. Y pues hay algunas cosas que mejor prefieren no decirlas. Y es preferible que el, que el psicólogo tome notas luego de que se haya terminado la entrevista. Le pasaré a mi compañero Wilder. Va. Gracias, compañero Ángel, por el pase. Ahora vamos a hablar sobre las estrategias de la entrevista. Bien, la elección de la pregunta adecuada no es siempre fácil, pero debemos de intentar plantearlas de modo que faciliten respuestas clarificadoras, aunque para ello sea necesario dar un rodeo. Vamos a iniciar con el tipo de preguntas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las preguntas abiertas. Estas preguntas permiten una mayor libertad expresiva. Por ejemplo, nosotros debemos de preguntar lo siguiente. Cuéntame, Juan, ¿qué es lo que te ocurrió? Y Juan nos va a responder. Estaba jugando al tenis cuando me chocaron. Muchos cometen el error de ir y preguntar de frente. ¿Te dieron un golpe? Entonces eso hace que el paciente a veces sienta intimidación, por así decirlo, ¿no? Entonces la mejor forma es de hacerle preguntas abiertas que permitan una mayor libertad de expresión. 2. Respuestas reflejas.
Aquí básicamente repetimos la respuesta del paciente. A ver, por ejemplo, nosotros preguntamos otra vez a Juan. Juan, ¿qué tal en casa? Y Juan nos va a responder, mi madre me riñe siempre. Y es ahí donde nosotros hacemos la pregunta refleja. Y le preguntamos, ¿te riñe siempre? Bueno, en realidad lo que ocurre es que, y ahí explicamos lo que nosotros creamos lo que está ocurriendo. 3. Clarificación. Abrir el diálogo. Darle importancia a la forma expresiva del adolescente. Por ejemplo, nosotros le vamos a preguntar, y cuéntame, ¿qué hiciste ayer? Y Juan nos dirá, ayer estuvimos de rollo por la tarde. Y nosotros respondemos, perdona, ¿me puedes aclarar qué es esto de rollo? ¿No? E intentamos que nos aclare la duda que tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. 4. Psicoterapia motivacional. La psicoterapia motivacional consiste en ofrecer al paciente una guía de interrogantes que se refieran a sus propios problemas y con nuestra ayuda vamos a facilitar para que él sea quien encuentre las soluciones, ¿no? Porque muchas veces el adolescente sabe o intuye las soluciones, pero necesita reafirmarse y adquirir seguridad y bueno, nosotros podemos ayudarle en ese sentido. 5. La escucha activa. La escucha activa es dejar que el paciente se exprese con libertad, con tiempo, hablando de lo que le interesa, le aspira o teme, ¿no? Esto significa escuchar y entender la comunicación, pero no solo verbal, sino también la comunicación gestual que él hace. Eso es muy importante. 6. Confidencialidad. Aquí vamos a recordarle al paciente y a la familia que todo lo que él hable con nosotros es totalmente confidencial, ¿no? Así el adolescente se va a sentir más seguro de contarnos las cosas y aspectos importantes, ¿no? Porque otro problema, de repente él se va a quedar con esas cosas y no nos los va a contar. Pero la confidencialidad se rompe. ¿Y cuándo se rompe? Cuando exista un riesgo grave para la salud del paciente o para terceros. Y así se debe explicar al adolescente y a sus padres. Bien, continuando con la exposición, doy pase a mi compañero Gianmarco. Bien, en conclusiones, el entrevistador debe estar familiarizado con la enfermedad más frecuente del adolescente, ser capaz para afrontar las dificultades que se puede presentar en la entrevista y gustarle el trato con ellos, evitando los papeles de padre o colega o moralista. El psicólogo debe actuar como abogado del adolescente, inculcarle la responsabilidad, prestar atención, a sus problemas sin minimizar sus preocupaciones y ser positivo. La entrevista comenzará con la presentación del psicólogo, se explicará el procedimiento de la consulta, la confiabilidad a los padres y al adolescente, recordando siempre que es nuestro paciente, hablar poco, escuchar mucho, no escribir demasiado, fijarse en los aspectos externos y en el lenguaje corporal, que nuestro lenguaje sea comprensible, mortal, en la neutralidad, moral y efecto y apoyo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.